Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más especial del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos con ustedes con motivo del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el hombre que durante 12 años y 39 días ha estado al frente de la Iglesia Católica Romana con el nombre de Francisco y que ha fallecido en el día de hoy. Según fuentes vaticanas, a las 7:35 de la mañana de hoy, lunes de Pascua, el corazón del romano pontífice ha dejado de latir. Ante eso, pues una catarata de noticias pues no ha dejado de sucederse hasta el día de hoy y por eso estamos aquí para hablar de ello. Tenemos hoy una lista de contertulios de lujo y empezamos por nuestro querido amigo don Tristán Castell de Pinós, el profesor Tristán Castell de Pinós, conocido por ustedes, autor del Guerrero Aceta y las Runas y de muchos otros libros. Tristán, muy buenas tardes, bienvenido al Mundo por Montera. ¿Cómo estás? Pues muy bien y bueno, me congratulo de estar contigo. Hacía días que no podía participar en tu excelente programa y bueno, hoy nos toca un hueso duro de roer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde luego. Porque claro, ante el deceso del Papa Bergoglio, pues obviamente, pues bueno, solo nos queda pues, digamos, condolernos de que la Iglesia Católica pues haya perdido a quien la ha pilotado durante estos últimos 12 años, ¿no? Eh, bueno, yo ya sabes, soy así como un poco próximo pues a hacer lecturas un poco por numerología y por tarot y cosas de este tipo. Claro, digo, bueno, 12 años, el 12 en el mundo de los arcanos es el colgado, es decir, algo que prácticamente ha quedado ahí sin hacer lo que quería hacer. Quizás ha intentado romper muchos sellos y muchas líneas y muchas de estas no han podido ser definitivamente rotas. Algunas de ellas yo me congratulo de que haya sido así. Otro elemento que me llama la atención de numerología, que es bueno, es la muerte digamos, esos 88 años. Entonces, pues claro, 8 y 8 son 16. En el mundo arcano, el 16 es la torre, es la destrucción del Vaticano, la caída. Puede ser que sea un momento en el cual empiece pues, el declive definitivo digamos, del poderío del Vaticano. Y eso por muchas razones, ¿no? Pero hay también otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es que el último personaje que ha aparecido por Santa Marta ha sido G.D. Benz, ¿no? Y entonces Sí. claro, es de esas cosas que dices, bueno, qué casualidades, ¿no? Que lo que decía Carl Gustav Jung, ¿serán casualidades significativas o serán, digamos, casualidades detrás de las cuales hay una movida terrible, ¿me entiendes? De intentos de hacer un traspaso final de órdenes o simplemente, mm, yo no sé, incluso he llegado a pensar, ahora fíjate, es que son cosas de estas que a veces me pasan por la cabeza, ¿no? Que la entrada de este hombre en este momento final, hay que recordar que esto ha sido pues este domingo pasado, creo, ¿no? Sí. Y, y entonces, pues bueno, que supuestamente, vamos a ver, todos los que nos hemos interesado en algún momento por digamos, la valoración clínica del estado del Papa Bergoglio, pues obviamente ha habido médicos de muchísimo peso que han dicho, bueno, pues vamos a ver, con todo lo que tiene este señor, pues bueno, la salida es de muerte inmediata. Y hace muchos días de todo esto, ¿no? Estamos extrañando que haya habido pues una perpetuación de un estado absolutamente confuso, de que no se sabía que si estaba bien, si estaba mal, si estaba en un estado de degradación final, si estaba en un estado de recuperación insospechado. Había como una especie de velo. Y de pronto aparece este señor, se intercambian allí los huevos de Pascua y no sé cuántas cosas más. Claro, el huevo es que tiene una significación simbólica terrible, ¿no? El huevo de la serpiente,
¿entiendes? El mundo de los reptiles. Bueno, vaya, no sé, ¿me entiendes? Yo siempre busco un poco las partes, digamos, que están afuera del margen del camino más transitado, ¿no? Y Sí, claro, todo eso, ¿entiendes? Me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención porque lo que sí estamos de acuerdo, me imagino que casi todos, es que en este momento de crisis general de valores éticos, eso empezando por el principio, de valores religiosos, ¿entiendes? O de las religiones en sí mismas, creo que todas están sumidas en una crisis que ninguna de ellas sabe cómo afrontar de una forma totalmente clara los desafíos de una supuesta necesaria modernidad, o quizás algunos otros pensaríamos de una supuesta innecesaria visión hacia lo que hemos dejado atrás, que quizás era mejor de lo que nos espera por venir. Y entonces, pues claro, estamos en este momento en el que todo lo que está pasando es poco predecible, es poco creíble, incluso a niveles simplemente de política contingente, geopolítica, metes política económica, el resultado de la amenaza de la guerra en Ucrania, que no acaba de terminar con la caída y la rendición de Ucrania, que sería lo absolutamente deseable para acabar con toda esta tragedia, y todo lo que está pasando, ¿no? El ascenso de Donald Trump y una entrada difícil para poner una marcha que tendría que ser una máquina trituradora del cabal, y que francamente hay muchos dientes de los engranajes de esta máquina que se están, digamos, de alguna forma rompiendo, o se están quedando trabados. Parece ser que hay sí, como aquí en nuestro territorio mediterráneo se diría un anchego y paro, ¿no? Me da sí. pongo marcha y freno, ¿me entiendes? Pero que bueno, que estamos en un momento que creo que va a ser capital en la historia de la humanidad. En ese sentido, pues he de decir, como siempre, que estamos viviendo tiempos interesantes. Lo que pasa es que lo mismo son tiempos interesantes, pero bastante poco cómodos, ¿no? Sin duda. Y, Con tu permiso, Tristán, quiero dar paso a nuestros otros dos contertulios de esta tarde, que son bien. nada más y nada menos que don Coto Matamoros y don Carlos Paz. Muy buenas tardes, Coto. Pues, Muy muy buenas buenas tardes, tardes, Carlos. muy buenas tardes a los tres, un placer Buenas tardes. compartir este instante, este espacio con vosotros. ¿Sí? Yo también ¿Qué os tal, doy Carlos? buenas tardes y Eh, bienvenidos. Buenas tardes. No sé si se me ve bien. Se te ve estupendo y además Perfectamente se te ve. Es que se yo ve no muy veo nada. revolucionario, ¿eh? Rejuvenecido se te ve, ¿eh? Un placer coincidir con Coto, vaya por delante. Sí, aquí estamos Igualmente, Carlos, un con placer, tanto Tristán. contigo como con Tristán, por Gracias, Sí, es que no gracias. supuesto. veo quién está más, es que no veo nada. Se ha quedado negro la pantalla. Pues, Bueno, Carlos, estamos Coto, Tristán Castillo de Pinós y Pues yo. un placer. Sí, sí. Hoy igualmente. estamos, repasando lo que ha sido la noticia del día, que es el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, después de 12 años y 39 días gobernando con puño de hierro la Iglesia romana. Ha desaparecido a las 7:35 de la mañana, según ha dicho el Vaticano, su corazón ha dejado de latir y Tristán nos estaba haciendo una exposición muy interesante. Y nada, os invito, Coto, Carlos, a que, a que nos deis vuestras primeras reflexiones. Carlos, ¿haces el favor? Bueno, pues lo primero que hay que pensar, más allá de lo que ha hecho en estos años, es pensar que no deja de ser indicativo que la progresía, los ateos, la gente que odia a la Iglesia Católica es la que más compungida está con la desaparición del Papa Francisco, un Papa que ha sido sistemáticamente elogiado por este tipo de gente. Nos debería dar una pista de qué es lo que Sí, ha significado el papado de Francisco. Yo, recordando, he entrado en otro programa y les he recordado que más allá me decía una persona religiosa que no había ido contra el dogma. Bueno, yo estoy recordando y recordaré siempre de él cuando en una entrevista dijo que no sabía explicar qué era lo que significaba
la muerte de Jesucristo en la cruz. Yo creo que es de una gravedad enorme. El centro, el epicentro de la doctrina cristiana es la muerte, es la pasión de Cristo y la resurrección. Sin eso no tendría ningún valor el cristianismo. Pues este señor no supo dar explicación y se preguntaba qué suponía, qué había significado, que él no sabía darle explicación. Yo creo que resume muy bien lo que era este papa, un papa enteramente atípico que ha ido en muchas ocasiones contra, no el dogma, pero sí contra muchas cuestiones centrales de la Iglesia Católica y que con su papado o coincidiendo con su papado se está viendo una huida de muchísimos creyentes de su Iglesia a otros lados. Por algo será. Sí, y si me permites un apunte antes de dar paso a Coto, no solamente no dijo que no sabía explicar eso, sino que en una homilía en África se sacó un Via Crucis y dijo que la cruz era la historia del fracaso de Dios, ¿no? Lo cual era una cosa, es algo un tanto chocante que lo diga un religioso, ¿no? Coto, Sí. ¿estás de luto? Sí. Pues no estoy de luto porque a mí realmente la muerte de, no de este papa en concreto, de cualquier papa me deja poco. Es decir, yo no soy católico y por tanto, pues bueno, con todo el respeto que me puede merecer, pero no me afecta emocionalmente mucho, que digamos. Es decir, a mí lo que me llama muy poderosamente la atención es el personaje, ¿no? Un jesuita, colaborador de la dictadura militar argentina, que colaboró con la crueldad a unos extremos, bueno, pues el llegar a denunciar a otros dos hermanos suyos y que llega en un momento determinado por sorpresa, ¿verdad?, a la jefatura de la Iglesia Católica y desde ahí se convierte en una especie de mamarracho de títere de la Agenda 2030. Es decir, esto para mí es lo más llamativo de todo, ¿no? Cómo la Iglesia en un momento dado pues arrincona hasta los símbolos y se dedica, bueno, pues a hablar del cambio climático, del COVID, de la necesidad de inyectarse, de los inmigrantes y de la homosexualidad, ¿no? Es decir, cómo quiere integrar algo que ha sido repudiado por la Iglesia, de repente, bueno, pues da ese cambio de ese vuelca el timón, por así decirlo, y bueno, pues lógicamente de ahí todo esto que señalabais de que tiene el beneplácito pues de los enemigos de Cristo, ¿no? Es decir, de los enemigos declarados de Cristo que le aplauden, le jalean y le apoyan. Y luego ya hoy lo que me llama la atención es de todos aquellos que fueron críticos con él, sobre todo lo que concierne a nuestra sociedad española, pues resulta que, bueno, pues empiezan a lamentar profundamente y se convierten en alabanceros de esa figura que es absolutamente oscura, que ha tenido un papel, yo creo que absolutamente demoledor para los intereses de la Iglesia. Yo creo que vale la pena recordar que Francisco Bergoglio empieza su pontificado después de la sorpresiva e inédita renuncia de otro papa. Es decir, hemos visto a dos hombres con sotana blanca viviendo en el mismo sitio, lo cual no deja de ser chocante. Sobre esto, Tristán, yo creo que podrías decir algo, ¿no? Porque lo de que haya habido dos papas, entre comillas, en el mismo sitio, no deja de ser llamativo. Bueno, no solo era llamativo, sino que era la escenificación de una traición absoluta al espíritu de la Iglesia cristiana, tal y como yo pues la concibo, y con que tú y yo hemos tenido conversaciones sobre el tema muy abundantes, en las que también hemos abundado mucho en, digamos, la estigmatización de este hombre, al cual muchas veces le hemos tildado, y yo públicamente también he dicho, que era una personificación de, si no él, de un anticristo. Y porque en realidad todo lo que ha ocurrido en este... Sí que es cierto que
la Iglesia Católica tiene, digamos, zonas de fricción y de erosión externa, que todas son muy conocidas y que de alguna manera tendrían que de alguna forma ser limadas, saneadas y entrar, digamos, en una dimensión de una consciencia integrativa, pero sin caer en digamos, en el abierto agujero profundo que estaba delante de nosotros y que muchos habíamos desde hace tiempo denunciado. Había un grave peligro, un grave peligro, un grave peligro, y el grave peligro ya está aquí desde hace 12 años. Y tal, hemos soportado de una forma estoica. Los que hemos podido protestar en algún momento desde algún medio pues público, pues lo hemos hecho con más o menos, digamos, resistencia de fuerzas woke, por decirlo de alguna forma. Pero claro, lo que hemos visto, y recuerdo que contigo hicimos un programa sobre lo de Notre Dame, de que los pues, se disfrazaban de payasos y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y entonces, pues claro, yo, como dijo Machado, el Cristo que a mí me gusta es el que caminó por encima de las aguas, es el Cristo del milagro. Y ya sabes que yo tampoco soy un católico ferviente, ni mucho menos, pero sí que soy cercano, ¿me entiendes?, a una visión cristiana, quizás por la insistencia de la educación que recibí, pero que sí que hay cosas que sí que me interesan, y otras que no me interesan en absoluto, ¿no? Y en este sentido he sido muy crítico y he expresado dudas más que considerables sobre elementos que serían dogmas de fe, como por ejemplo la autenticidad de los evangelios canónicos, ¿no? Pues los sinópticos. Y entonces, pues sí que evidente. A mí, que se vaya, pues Bergoglio, pues bueno, pues bye bye. Entiendo, ¿no? Muchas gracias por haber dejado el asiento vacío y con la esperanza de que toda la maquinación que este hombre ha ido tramando con la idea esta de la iglesia o las iglesias de la periferia, y que ha estado pues, nombrando cardenales, yo que sé, pues en Ulan Bator o en sitios de estos absolutamente perdidos del mundo, pues que ahora en estos momentos van a llegar al conclave una cantidad de gente que no se ha visto nunca en ningún Sí, sitio. ese es uno de los problemas Y que hay esto va de a cara ser al conclave. No una se conoce. tragedia brutal. Y después entre los propios, digamos, papables italianos hay también gente, digamos, franciscana, vamos a llamarlos así, que de alguna manera serían continuadores de todo este desastre, ¿no? Cuando yo ya he dicho... Y os quería preguntar, sobre todo a Carlos, que quizás es el que va un poco más justo de tiempo, porque tendrá que irse antes. ¿Qué os parece esta cosa atávica tan española de que cuando uno se muere se convierte en santo? O sea, Sí, mientras está vivo le damos cera, pero una vez se muere aparece un coro de plañideras que realmente es, sinceramente, vamos, patético. Carlos. Pues que es muy español. Aquí auténticos hijos de la gran puta que hemos conocido todos han muerto y se les han hecho estatuas, le dedican calles, parece que han descubierto la penicilina, se les pone una estación de tren o un aeropuerto. Sí, esto es muy español, esto no es nada nuevo. Lo decía Coto, que gente que ha criticado abiertísimamente y atacado, porque criticar está bien, pero incluso atacado, como si yo ahora me pusiera a defender la figura de Francisco. El Papa Francisco me pareció nefasto desde el minuto 1, no va a ser hoy cuando carguemos las tintas y le insultemos, pero desde luego estamos analizando o hablando acerca de lo que ha supuesto el Papa Francisco y no vamos a decir lo que no hemos creído nunca, que ha sido nefasto, que ha sido necesario para una obra de destrucción y de demolición interna de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, alguno dirá, la Iglesia somos todos, como Hacienda, pues sí, pero vamos, cuando se habla de la Iglesia se habla de la jerarquía de la Iglesia, que está en un estado de putrefacción máximo, que dentro de la Iglesia hay clarísimos síntomas de
que han apostatado, pero estoy hablando de obispos y cardenales que entiendo que son todo menos cristianos y que Francisco ha colaborado con toda esa basura de la agenda mundialista. Ha sido un peón más. La Iglesia era una trinchera contra el mundialismo, pero desde que está este señor, quizá antes, pero no por los que encabezaban la Iglesia, pero desde luego con Francisco ha sido un aliado necesario, un colaborador necesario de toda esta basura mundialista. Se nos ha olvidado muchísimas cosas, pero también estaba recordando, según os escuchaba hablar, la labor anti-española de este señor argentino que tendría que tener una proximidad por cuestiones culturales obvias y ha tenido un profundísimo sentido anti-español que siempre que ha podido hablar de España ha sido para mal y ha sido una auténtica cochambre. En fin, pero sí, respondiéndote a lo tuyo, los españoles somos muchos de alabar a los muertos aunque hayan sido nefastos. Totalmente de acuerdo, y no solo estar contigo, bueno, suscribir lo que dices, sino que si la conferencia episcopal se ha convertido en un Sanedrín es porque no solo los ha apoyado, sino que los ha nombrado él, los ha elegido él, porque el que elige es el Papa. Coto. Bueno, sí, yo creo que es esa cultura de los muertos que tenemos en España, que forma parte de nuestra cultura y que parece ser que criticar a un muerto o no hablar lo suficientemente bien de él, pues te convierte en un hombre sin piedad y en un desalmado y no sé qué. Pero bueno, estos son los prejuicios gitanos que tiñen nuestra cultura, ¿no? Porque es que es realmente absurdo, ¿no? Es decir, bueno, ya me dirán a mí qué es lo que puedo decir bien de este Papa. Yo como cristiano, no católico, pero como cristiano, ¿qué puedo decir bien de este Papa? No puedo decir nada, absolutamente nada. Y si lo dijera sería un hipócrita y sería un cínico y un asqueroso. Bueno, pues esos son todos los que le han estado criticando y que ahora, bueno, pues poco menos que se están rasgando las vestiduras y comportándose, bueno, pues como plañideras y diciendo que qué buen tipo era este, ¿no? Y qué bien le ha venido al catolicismo la figura de este demente, que yo no sé si es satánico, masón, tiene toda la pinta, y ya para eso yo solo me guardo la conversación que tuvo con Pedro Sánchez aludiendo a sus talleres y a las obras que allí estaban desarrollando. Bueno, no sé si habéis visto, perdona, Coto, pero hablando de masonería, no sé si habéis visto hoy al ministro Bolaños aparecer de luto riguroso con corbata negra, dando el pésame por la... Ya sabes que Bolaños es muy católico, todo el mundo lo sabe que es muy católico. Ya, todos lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no es católico, lo que sí sabemos es que es un masonazo y bueno, pues antes hacíais referencia a lo que fue la reinauguración o la de Notre Dame, ¿no? Y allí quedó patente todo, ¿no? Es decir, una simbología masónica que estuvo presente, ¿no? Y bueno, pues que te digo, para mí no hay ninguna duda de que este Papa pertenece a la masonería, como ha habido otros anteriormente, no es el primero. Tristán, yo te quería hacer una pregunta, porque hay muchos curitas que salen ahora diciendo que este Papa no ha sido rupturista, es decir, que no ha roto con la tradición anterior. Tú que eres un conocedor de la tradición, ¿qué les responderías? Sí, se descuidan. Bueno, pues aquí es obvio que este hombre lo que ha hecho ha sido pisotear, ¿entiendes?, el cristianismo y convertir el Vaticano en una sinagoga de Satanás en todos los sentidos, ¿no? Yo ya sabes que siempre trabajo volando por los mundos más esotéricos y antes tampoco te he contestado a tu pregunta, pero me he ido por las ramas, que decías lo de los dos papas, ¿qué pasó? Bueno, pasó que no sé por qué razón un señor que se llama Michel de Notre Dame hizo una serie de profecías que son todas muy crípticas. Últimamente pues he terminado un libro sobre este personaje y él, en donde acertó, dijo que en este tiempo que íbamos a vivir tendríamos el regalo, ¿me entiendes?, de la confusión de que hubiera dos papas a la vez, un papa blanco y un papa negro. Hemos de recordar que en los jesuitas, el general de la orden jesuita siempre se ha llamado el Papa Negro.
Y en este caso, pues bueno, por reincidencia, pues el señor Bergoglio pues ha cogido, ¿me entiendes?, el título por, digamos, por sus esfuerzos, porque realmente, tal como dice Coto, no es sospechoso que sea masón, es masón. Y aparte, bueno, en Argentina esto es totalmente conocido, y aparte de lo que tú has comentado, de que su colaboración con la élite militar en su momento, a pesar de que después ha dicho que no, que él jamás, que no sé qué, pero hay testimonios suficientes y vivos de gente que sufrió de sus delaciones y de su, digamos, connivencia con el gobierno militar. Entonces, es decir, ahí Nostradamus acertó mucho en este mundo que venía, pero después dijo además que el Papa Negro no sería cardenal, sino que sería un obispo. Y parece ser que ya me confirmaréis, que el señor Bergoglio no tenía, digamos, el cardenalato, no sé por qué razón, porque no soy un especialista en, digamos, en leyes. Sí era cardenal, Tristán. Juan Pablo II le puso el birrete en un consistorio. Lo que se duda, porque dicen que no hay fotos, es de su ordenación episcopal. Sí, algo así. Ese es el problema. Hay dudas, hay gente que lo ha dicho, que no hay fotos, en fin, sobre cómo ha sido un papa tan extravagante, porque, por ejemplo, no quiso vivir en el Palacio Apostólico y ahora, según he leído ahora mismo, tampoco quiere ser enterrado en el Vaticano. Quiere ser enterrado... María la Mayor, sí. Claro, es decir, quiere ser singular en todo. O sea, no quiere ser como sus otros padres. No es. Esto es la traducción de todo esto, es porque él no es. Un sacerdote italiano al que descomulgaron de una forma absolutamente veloz después de esto, en una misa de homenaje a Ratzinger, a Benedicto XVI, ahí pues en su homilía dijo que el Papa era falso, era un usurpador, y allí también dijo que era masón y colaborador de las élites del cabal, de las élites mundiales. Con lo cual después le dieron 2 pataditas donde todos sabemos y los comulgaron. Pero quiero decirte, esto está ahí. Este hombre no es. Y entonces él no puede ser, porque no es. Y hay otra cosa que también es muy importante, y es que vivimos en un tiempo como de préstamo. Alguien está haciendo, ¿me entiendes?, una restauración de alguna parte importante de su casa, pero se oye allí unos ruidos de fondo fantásticos. Es Carlos Paz, que no sabe cómo gastar todo el dinero que tiene. Sí, claro, está haciendo un zulo para guardarlo, ¿no? Ahí con unos pladures y tal, ¿no? Bueno, ya nos explica luego cómo va eso. Bueno, en realidad las cuentas es que esto es lo que hay, ¿no? Entonces, el gran problema va a ser el cónclave. No sé si yo te lo advertí a ti, a Manuel, que cuando hace un tiempo dije, he ido a ver una película que se llama Cónclave, y me he quedado absolutamente aterrorizado. Horrible. Porque ahí están explicando el plan que tiene. Sí. Y entonces, bueno, sé que en el cónclave próximo habrá pues una fuerte, digamos, lucha entre los italianos, y después toda esta purria, entiendes, de gente, yo que sé, bosquimanos y de no sé dónde, que ha ido repartiendo títulos cardenalicios, y veremos qué es lo que pasa. Mi dictamen sobre... Yo Tristán, me gustaría comentarles a Coto y a Carlos que este papa que ha presumido de ser tan ecuménico y de querer acercar, ha promulgado 2 documentos, Amoris Laetitia, en el que de Matute colaba la comunión a divorciados, el permiso de la comunión para divorciados, lo cual no entra dentro de los cánones, y luego en Fiducia Supplicans la bendición de parejas homosexuales, lo cual llevó a la ruptura de relaciones ecuménicas y teológicas con la Iglesia Ortodoxa. Sí, y esto ha pasado muy... Me gustaría saber qué opinan Carlos y Coto. Sí. Coto, te toca a ti ahora. No, pero si yo lo que pienso es que es un traidor a Cristo. Si es que es lo que es un enemigo de Cristo. A mí, yo esto visto, te digo, y diciéndolo sin ningún apasionamiento, porque no soy católico. Si fuera católico, a lo mejor lo vería de otra forma,
porque quisiera entenderlo de otra forma, porque quisiera buscar una excusa, ¿me entiendes? Pero yo creo que es una traición, pero diáfana, ¿no? Entonces, Palmaria es algo absolutamente aterrador, ¿no? Es decir, y ese quererse conciliar con lo que han sido los enemigos de la Iglesia y buscar, bueno, pues soluciones para todo y todo vale y todo lo hago a traición y el que no está conmigo de acuerdo, no está de acuerdo conmigo los comulgo. Que, no está, que ha sido una práctica habitual en él. Es decir, que es que luego esa es otra, porque es que hablan, bueno, pues de un hombre comprensivo, no sé qué, no sé cuánto, dialogante, no sé cuánto, y es todo lo contrario. El que le pegó un bofetón a una china que les tiraba de la mano, ¿eh? Sí, sí, no, es una cosa tremenda lo de este pavo. Entonces claro, claro, tú cuando contemplas lo que es la realidad y ves cómo otros tratan de interpretarla, pues claro, ya dimites, ¿me entiendes? Es decir, claro. yo he dimitido hace mucho tiempo de la discusión con esos curas con los que tú te partes la cara en el Twitter ¿no? Eso, ¿me entiendes? O sea, yo no pierdo el tiempo ya con esta gente. Es decir, Eres más listo que yo. Eres más listo que yo. No, más listo no, soy mucho más mayor que tú. Bueno. Afortunadamente para ti. Pero esto es así. Pero claro, es que dices, pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Es decir, es que claro, todo, bueno, pues todo se comprende, todo no sé, pero ¿qué es lo que estás comprendiendo? Anormal. Si estás cavando tu propia fosa. Carlos, ¿qué te parece a ti? Te voy a contestar y me voy a tener que ir porque va a dar comienzo una conferencia, como te he dicho, que iba a estar unos minutitos. Bueno, pues el Papa Francisco, haciendo alusión y respondiendo a lo que tú me has preguntado, corrobora lo que estaba diciendo de cómo ha sido un colaborador necesario para la destrucción de la Iglesia desde dentro y que ha sido un apuntalador de la agenda mundialista, que esa ha sido su labor y su legado como Papa de la Iglesia Católica. Lo que hay que preguntarse ahora es qué va a venir ahora. Hay gente que habla desde un punto de vista apocalíptico, que nos habla del fin de los tiempos. Yo entiendo que va a venir un momento de sensatez, va a venir y necesitamos que así sea. Hay gente que se aventura a decirnos que va a ser que ahora viene el último Papa y este tipo de cosas, y solo recordaros que cuando a Jesús le preguntan si el tiempo está próximo, dice que solo mi Padre lo sabe, ni él siquiera ni Jesucristo mismo sabía el momento del fin de los tiempos. Así que no hagamos caso a esos listos que saben tanto, que hablan de todo y son muy listos. No es esperable que venga otro papa que continúe la senda de este pontífice tan nefasto que hemos tenido. Vendrá algo enteramente diferente, muy seguramente. Qué optimista. Y antes de que te marches, 2 minutos, porque ese tema lo dominas bien. Se habla mucho de su postura con el tema del genocidio en Gaza por parte de Israel. ¿Cómo crees que ha sido su actitud con respecto al sionismo? Bueno, en concreto contra el sionismo no ha sido excesivamente beligerante. Sí es verdad que tuvo una implicación para con Gaza positiva. Y si alguien quiere decir algo positivo de este señor, quizá haya que limitarse a hablar de estas cuestiones, que hizo comentarios acerca de la situación en Gaza, de los crímenes cometidos por la entidad sionista, y que se mojó en ese sentido, pero tampoco fue de una beligerancia inusitada como algunos otros predecesores pues hicieron en algún momento de su pontificado. Hizo lo mínimo que se podía esperar ante la situación que a él le tocó vivir. Muy bien. Carlos, mil gracias por haber estado con nosotros. Un saludo a ti, un abrazo, otro a Coto. Un abrazo, Carlos. A Coto y otro a Tristán. Ha sido un placer, ¿verdad? Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua. Hasta luego. Pues bueno, esa es la situación. Ha sido un pontificado polémico. Tú, Coto, antes has dicho que no se había cambiado, o sea, que él decía que no se había cambiado el dogma, pero se ha cambiado mediante gestos, yo creo. No, igual no de manera oficial, pero con notas a pie de página, con charlas así informales, y como todo lo que dice el Papa parece que habla ex cátedra, pues la gente así se lo ha tomado, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, el Papa habla ex cátedra. Sí, pero no siempre, en teoría no siempre.
Sí, cuando a él le interesa. Eso sí. Eso queda a su voluntad. Pero bueno, pues yo creo de verdad que ha sido un elemento absolutamente nefasto, que todo ha estado estudiado desde el primer momento, que tenían muy claro dónde querían ir y han ido donde querían ir, sin ningún lugar a dudas. Es decir, bueno, pues yo creo que la Iglesia Católica tiene un problema muy grande, porque yo no soy tan optimista, Eso se quizá iba a preguntar, sobre el como optimismo. Carlos. Es decir, y yo creo que hay una línea que va a ser pues la línea de sucesión. Es decir, lo mismo que tuvimos dos papas, tuvimos dos reyes, y hoy vamos a tener una línea continuista. Es decir, somos unos agraciados, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Hemos tenido dos papas, hemos tenido dos reyes, ¿eh? Exacto. Tristán, ¿tú eres optimista como Carlos? ¿Cómo ves? ¿Crees que puede haber continuismo? ¿Qué te dice tu intuición? Yo ya sabes que he dicho que la Iglesia Católica como tal necesita, digamos, una inyección de suero absolutamente glorioso para poder renacer de cara al futuro, ¿eh? Y la prueba es, bueno, visitar las iglesias católicas en los días de celebración y veréis, pues bueno, que hay una especie de tibieza o de decaimiento, no hay una energía positiva, es una vida es profunda que esté bulliendo dentro de las iglesias, ¿no? Y entonces, pues claro, todos estamos en una época de declive, ¿no? Entonces, claro, para poder rescatar todo esto, se tiene que volver a lo que yo siempre he dicho, ¿no? Si Cristo dejó algo, mientras que fuera algo sorprendente y que pudiéramos de alguna forma, si volviera a ocurrir, podríamos de alguna forma asumir en nosotros mismos y que produjera un cambio interno en nosotros mismos, es el milagro, la curación. Y entonces, pues en ese sentido, ya sabes que yo he sido pues un gran, en digamos, un predicador, ¿no?, de ese Sí, camino, ¿eh? sí, sí. Y que no tiene ningún sentido mientras una iglesia tan ritualista con tan pocos efectos del ritual, ¿eh? O sea, en los que hemos trabajado en muchas formas de ritual y hemos trabajado con, digamos, un aspecto muy abierto con otras religiones y con otros personajes interesantes, pues claro, lo que añoramos de la Iglesia Católica es esto, que todo ese ritual no produzca el milagro. Por ejemplo, oye, hacer metes declaración de que hay pobrecitos los niños de Gaza, pobrecitos, y no sé qué. Bueno, lo de Gaza es absolutamente tan acojonante. Es una brutalidad. O sea, es un Dresde a diario, por decirlo de alguna Sí, forma. sí, Entonces, sí. bueno, aquí es de las religiones que están haciendo en este sentido. O sea, la religión cristiana y católica, pobres cristianos los de Siria, que me parece que no debe quedar ya ni uno con la cabeza sobre el tronco. ¿Entiendes? O sea, no hay una reacción, la Iglesia no ha sido un freno. Ahora, la pregunta es ¿por qué la Iglesia no ha sido un freno? ¿Por este Papa? No, quizás el asunto viene desde mucho más, digamos, desde antes de Pío XI, ya hizo una encíclica que no llegó a publicar en la que denunciaba la corrupción y la infiltración de la masonería dentro de la Iglesia Católica y por eso fue asesinado, que murió, pero bueno, Sí. fue un hombre que fue asesinado de la noche a la mañana a la entrada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ya la masonería ya estaba dentro de la Iglesia y ha permanecido dentro de la Iglesia. Hubo un breve tiempo en la cual pues Pío XII quizás pudo reconstruir o intentar reconstruir apoyándose, apalancándose en la guerra y en Mm. algunas otras cosas un poco más interesantes, ¿entiendes? Pero que después cayó en el Concilio Vaticano II y de ahí hasta ahora, ¿entiendes?, rodando por la pendiente hacia abajo Total, sí. sin parar. Yo no sé qué opinarías al respecto, me gustaría saber la opinión de los dos, pero yo creo que este pontificado, si será recordado por algo chocante, es por lo que pasó durante la época del bichito, es que cerró las iglesias, eso Bueno, pero eliminó,
Y ahora eliminó los el culto, por Dios. eliminó el culto y luego que dijo que el pegarse el rejonazo, para que nos entendamos, era un Sí. acto de amor. Sí, Que sí. yo creo que es una de las... Si ya te he hecho referencia antes a esto, pero es que Sí. además, claro, es que él es una figura absolutamente, esencialmente colaboradora de todo esto. Es decir, ese es su papel. Ese es su papel y lo juega de maravilla. Es decir, esto hay que reconocerlo. Como ante la ceguera y la pasividad de los feligreses, pues claro, ¿quién tiene mayor autoridad? El Papa. Claro. Más autoridad que el Papa no tiene nadie. Con lo cual, lo que diga el Papa, pues es lo que vale. Pero Y yo de creo que esto es de lo que ha abusado él. Bueno, él y quien le manda, porque para mí no deja de ser un títere. Es decir, que Pero cuando salió diciendo que hacer eso, el rejonazo, un era un acto de acto de amor, amor, me pues parece esto, una de las frases más abyectas que... vamos, sí, eso como cualquier otra cosa de las que ha dicho. Es decir, porque él lo sí. suyo él ha sido un agendista por encima de todo y su política ha estado clarísima, ¿no? Pero en todos los momentos, en ningún momento, es decir, y luego pues como tiene una iglesia fundamentalmente de funcionarios, pues que no quieren hacer otra cosa que cobrar a fin de mes, pues ya está. Claro. Lo tienes, y aquel que se desvía o aquel que le desdice, pues queda excomulgado a Y la le corta la semana, nómina. pero vamos, claro, no. Cualquiera se atreve, ¿no? Es decir, son lo que son. Es decir, yo Esto creo es- que ese lo decía Tristán, ¿no? Yo creo que ese es el problema fundamental que tiene hoy en día la Iglesia Católica. Es decir, es que son funcionarios, políticos de arriba, más o menos, bueno, pues directores generales, subdirectores, no sé cómo está, y el resto, pues funcionarios. ¿eh? Pero el ritual y el milagro y lo trascendente cada No, no, vez... hay una renuncia total. Es decir, si es que el problema ya no es ni creer en algo, ni en... No, es la renuncia. Sí. Por eso las iglesias están en el estado en el que están. Por eso, como dice Tristán, uno entra en una iglesia católica y lo más fácil es que se deprima. Eso, exacto. ¿eh? Sí. Yo en este tema quiero decir que hay otra cosa que yo creo que está imbricada muy profundamente y es que desgraciadamente, ahora lo que voy a decir es algo un poco bestia, que la Iglesia Católica en estos últimos años forma parte de la unión de las logias mundiales. Es una logia más. Es decir, ya ha dejado de ser, a pesar de que últimamente el propio Bergoglio ha dicho que no, que la masonería no sé qué, cuando él ha sido un francmasón absolutamente declarado y reconocido. Juegan a la política del engaño en todos los Sí, sentidos. Y esto es más que reprobable. Ya empezando por lo del bichito y terminando por todas estas tonterías, ¿ves? Pero quiero decirte que la parte más importante de todo eso es que forman parte de una trama oscura. Forman parte de una trama oscura. Y desgraciadamente, para muchos cristianos que esperan ver un renacimiento del cristianismo activo, compartido, digamos, floreciente, pues hasta que esto no se... Es como lo del Donald Trump. Hasta que no limpies el pantano de los cocodrilos, no hay nada que hacer. Hasta que la Iglesia no se separe del cabal, y aparte recordar que las interrelaciones que hay entre el Vaticano y las aristocracias negras, y aparte de todo, recordar algo muy importante que es casi peor que lo del bichito, cuando el Bergoglio participó de una especie de mamarrachada con los Rothschild, ¿me entiendes? Generando una idea de un neocapitalismo, lo cual ya fue aquello, ¿me entiendes? Sí. Hostia, como para ponerse nervioso y salir corriendo a alguna otra parte, tú. ¿Qué te ¿Entiendes? parece, Coto? Sí, no, pues es que no le puedo quitar ni una coma a lo que está diciendo Tristán. Es que es así. Y Sí, más. es indiscutible, es la realidad. Es decir, la realidad es una. Es decir, no hay mil formas de verla.
¿no? El que la quiera ver, el que la quiera deformar, bueno, pues tienes un problema, que te estás engañando a ti mismo, pero es así, ¿no? Entonces, es indiscutible, ¿no? Cuál ha sido su papel y cuál ha sido su servicio, a quién ha servido y de qué forma lo ha hecho, ¿no? Sí. Y ya está. Luego Sí. este hombre hizo un viaje a Irak muy extraño, con la Bueno, excusa de ir a ver al Ayatollah Sistani, que se reunió con él un rato, pero luego fue a hacer una visita al Zigurat de Ur, que es en esto, Tristán, a lo mejor nos podéis decir algo, porque ¿qué pinta el no, Papa haciendo una ceremonia en un Zigurat? Que no es un sitio cualquiera, bueno, ¿no? es que yo creo que si este hombre hubiera sido un poco más joven y entonces hubiera aguantado un tiempo más, habríamos llegado a ver la construcción de una religión universalista en la cual habrían aparecido todo el mundo y todo el mundo, ¿sabes? Y entonces hubiera habido culto en los figurats, hubiera habido culto en Benarés, o habría habido culto con el Dalai Lama, habría habido, ¿sabes? Y eso, íbamos a esto, a una religión, digamos, adormecedora o confortable para el nuevo futuro del mundo. A ver, el nuevo futuro del mundo, supongo que estamos los tres de acuerdo, viene seguro. Lo que pasa es que no sabemos con qué cantidad de hostias va a entrar. Y entonces, Sí, no, claro. No, ellos lo van intentando implantar, pero claro, a ver cómo va colando. Es decir, claro, sí. quiero decirte que la cosa es de eso. Hay una cosa que antes, aquí cuando hemos empezado, Manuel y yo, pues estábamos comentando. A mí, una de las cosas que yo siempre miro un poquitín, la parte de esta que no se ve al principio, esta extraña visita de G.D. Vance el día antes de que este hombre, digamos, lo mueran. Porque alguien le ha desconectado, porque si al día siguiente, el día anterior, estaba haciendo el Urbi et Orbi, o una de dos, o no era él, pues aquí también es otra opción. Es una posibilidad. A mí físicamente me sembraba dudas, ¿no? Es Pues sí, decir, que yo sí, que hay ¿Te sembraba dudas, Coto? ¿Te sembraba hay sí, dudas? cosas cuando que salió del hospital yo le vi como mucho más grueso sí, de lo que era normal, y con ¿no? cara más de bonachón, porque Sí, él sí. generalmente tiene cara un poco de mala hostia. Sí, Y no, es yo creo indudable. que a mí una de las cosas que ahora no sé si entre los dos me confirmaréis o no. Yo ya sabéis aquí lo que he dicho siempre y que dice a todo el mundo, que los ojos son el espejo del alma. No sé si son el espejo o no, pero bueno, que sí que dice una mirada, dice muchas cosas. Yo recuerdo haber visto muchas fotografías de Bergoglio y mirar los ojos de este hombre, y a mí me producía una cierta inquietud porque veía como una mirada torva, ¿sabes? Oscura. Sí, torba cuando no iracunda. Sí, Es decir, algo porque extraño. también la tenía muy marcada de vez en cuando, ¿eh? Y sin venir a qué. Y Exacto. de repente lo Aquí miras no y había, decías, coño, no qué podía malo. Yo haber pensaba, nada de a esto, mí me ¿sabes? impresionaba muchas veces, decía, qué malo tiene que ser este cabrón. Pero así, Sí, sí, pues ni más ni hoy, menos. hoy, hoy ha colgado Manuel una foto suya, una foto en el Twitter este, y es que el tipo impresiona. Es una Sí, foto, Tristán, que está él con un evangeliario bendiciendo. En teoría, que cuando uno bendice es benedicere, es decir, desear el bien. Y está con unos la ojos bondad. como si les estuviera deseando qué Sí, La sé sí, yo qué, muerte, ¿no? lo peor, lo sí, peor. sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, yo creo que ahora lo que tenemos por delante es un tiempo, bueno, los que hemos visto la película, supuestamente allí es un primado negativo, pero cantadísimo, ¿no? ¿Tú la has visto con clave Coto? No la he visto. Bueno, Es un buen film en cuanto a rodaje y ejecución, e incluso el Ralph Fiennes, me tienes que hacer el papel de Camarlengo, le queda el papel bastante bien, pero es cantado. O sea, en el cónclave hay un obispo, uno de los nuncios, que es, digamos, un nuncio en Alemania o alemán, que es el que supuestamente es el de extrema derecha, que hay que bloquearle el paso. O sea, el lenguaje que todos vemos cada día en cualquier periódico, ¿entiendes? Sí, sí. Y después hay el negrito, que es el que tienen
¿entiendes? Porque, claro, del negrito estaría muy bien, porque en África, ¿me entiendes? La población africana muy bien, hay que combatir al mundo musulmán, etcétera, 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 pero que resulta ser un faldero y al final lo tienen que sacar de en medio y al final al que ponen es a uno. Bueno, eso no hagamos spoiler, Tristán. Ponen a uno que tiene sorpresa, sí. Exacto. Entonces esperemos que por ahí no se cumpla. Bueno, Sí. si ponen a uno que sea más o menos normal, podemos ir a tomar unas cosas, metes unas cervecitas y celebrar porque valdrá la pena. O sea que... Pues muy bien, queridos amigos. Creo que hemos hecho un repaso rápido a la actualidad más, acuciante en el día de hoy, la muerte de Bergoglio después de 12 años al frente de la Iglesia romana. Veremos a ver cómo evoluciona. Y por si queréis decir algo, ahora... Yo quería añadir una cosa absolutamente curiosa. O sea, sí que realmente, como habéis apuntado vosotros, que Bergoglio le debía tener una tierra a España, no vino jamás, no puso los pies aquí ni por invitación, ¿me entiendes?, a una farra. Pero, oye, este tío no fue nunca a Argentina en estos no 12 volvió a años. Argentina. No. Es que tenía miedo que lo reconocieran a la calle como un falsario, como un traidor o como un colaborador de la Junta Militar. ¿Por qué no fue a Argentina este hombre? O que por la que le señalaran masón, porque vaya, yo la gente que conozco de Argentina, ¿me entiendes? Los que yo conozco que tienen la cabeza sobre los hombros, lo primero que dicen, este tío es un masón. ¿Qué coño hace en el Vaticano? Digo, no sé, vosotros sabéis, los argentinos lo habéis parido. Claro. Bueno, yo creo, no, porque todos aquellos que al principio le acusaban incluso le faltaron gravemente al respeto, como Milei o como las abuelas esas de Mayo, luego plegaron y pidieron perdón y hablaron bien de él y tal. Yo por ahí no creo. Yo creo que era más un acto de soberbia. Es decir, yo creo que era un hombre extremadamente soberbio y que no perdonó a Argentina, pues quizá no sabemos en realidad, pero hubiera querido tener un peso social o político más grande. Es decir, debía haber algo de resentimiento contra su propia nación, ¿no? Porque de otra forma no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, porque que te vayan a gritar por la calle, que sería una minoría, porque los argentinos, por lo general, estaban muy orgullosos de tener un papa argentino, ¿no? Lo contaban, te lo comentaban casi como cuando te hablan de fútbol, ¿no? Es decir, era una victoria para ellos. Hace tiempo ese tema me interesó. Me interesó porque alguien de allí me envió una fotografía con el Bergoglio con la mano metida dentro de la sotana al estilo, ¿me entiendes?, del típico gesto francmasón. Napoleónico. Ojo que este tío no sé qué, no sé cuántos. Y busqué bastante cosa y hay cosa interesante con muchos documentos. O sea, sin duda. Sin duda. Cuando avancemos en todo esto, porque van a pasar cosas con los cónclaves y todo esto, y estos días seguro pasará, veremos alguna cosa extraña también, en el ritual, en el entierro, veremos alguna cosa extraña, miraremos de analizar. Pero que en algún momento determinado va a intentar repescar todo esto a ver qué realmente, qué contundencia tiene, porque en su momento me pareció que la documentación y los testimonios que se presentaban eran de un peso específico muy importante, ¿eh? O sea, no eran una cosa superlativa, ¿no? Pero como, bueno, ya se ha dicho aquí, Francisco durante su pontificado no vino a España. Yo creo que nos hizo un favor a todos no viniendo. Qué suerte. Exacto. Pero se le invitó cuando hubo el jubileo por Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, y hubo una imagen que sentó bastante mal porque le llevaron el bastón de la Santa, que es una reliquia, a la plaza de San Pedro, ¿no? Entonces vamos a ver la imagen para tener una imagen del personaje así a título póstumo, de cómo fue la reacción de Francisco cuando le llevaron la reliquia de la Santa, que es doctora de la Iglesia. O sea, no es que sea Pepita la... Pues esto fue lo que dijo Bergoglio. Gracias. Le traemos el bastón de Santa Teresa de Jesús, la peregrinación Camino de Luz.
¿Y la vieja andaba con esto? Sí. La vieja. Una vida. Ay, sí, qué fuerte, qué fuerte esto. La vieja andaba con esto. ¿Eh? Qué fuerte. Es que el tío este es absolutamente, es un payaso vil. O sea que es una pasada. No sé cómo ¿Qué te vamos a parece, aguantar Coto? tanta tontería. No, me parece normal. Es decir, me parece normal porque él es así. O era así, Bueno, ¿no? Era. pero, Y claro, pues es una respuesta muy suya, ¿no? sí, Y dice, de una ineducación absoluta, ¿no? claro, Que es imagínate es una los pobres falta de peregrinos. respeto, es una Claro, falta de respeto a la gente que se lo ha acercado y Sí. todo, pues que una mala educación tremenda, ¿no? Es decir, sí, bueno, sí. ni una muestra de agradecimiento, sino esa broma un poco absurda, ¿no? No, Sí, si sí. quieres, iba a andar en un Mercedes, gilipollas. ¿Entiendes? Como tú. ¿No? Exacto. Qué horrible, sí. Bueno, pues nada. Pues muy Démosle bien, al queridos señor. amigos. Gracias por haber estado hoy para hablar de Bergoglio, un tema pues, un poco desagradable, ¿no? Pero bueno, algo había que decir porque entre todo este coro de plañideras diciendo que era un hombre maravilloso y que pasará a la posteridad, pues no sé, el mundo por Montera no nos gusta ser hipócritas y hay que mantener lo dicho, que el legado pues que deja pues es funesto. O sea, ya está, no hay nada más que añadir. Espérate después del cónclave para que veamos si es funesto, pero de verdad. Pero Pues muy espera, y lo comentaremos, lo funesto. comentaremos. Pues muy bien, Tristán, ha sido un Oye, placer, un abrazo. Coto. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Manuel, un Coto, abrazo. Coto, un Gracias. abrazo fuerte, gracias por haber venido, por haber estado, Tristán, y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.